Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis y el día de hoy te tengo una práctica muy especial y súper interesante para ti que estás pronto a ir a tu entrevista de ciudadanía en español en este año 2022. La práctica del día de hoy va a ser súper interesante y va a estar enfocada en la gente adulta que les va a tocar las 20 preguntas cívicas. El día de hoy vamos a estudiar las 20 preguntas cívicas simplemente con el audio. No te va a poner ningún texto en la pantalla y te vas a guiar simplemente con mi voz. Te voy a repetir 2 veces la pregunta y 2 veces la respuesta y tú tienes que repetir junto conmigo en voz alta. Al final de esta práctica te voy a hacer 2 exámenes al igual simplemente con el audio. Es súper importante que respondan en voz alta. Créanme lo que si repetimos en voz alta nos vamos a memorizar muchísimo más rápido estas 20 preguntas cívicas. Así es de que sin nada más que decirles, comencemos con la práctica del día de hoy. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Pues aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que ustedes se encuentren. Aquí abajito en la descripción les voy a dejar un link donde pueden consultar la respuesta y ver cuál es el senador que los está representando en su estado. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y al igual aquí, las respuestas van a variar dependiendo en el estado que ustedes se encuentren. Aquí abajito en la descripción también tengo otro link donde pueden consultar cuál es la capital de su estado. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal
de impuestos sobre ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Y fue George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. En el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, ¿qué tal les fue? Ahora viene el turno de hacerles estos dos exámenes. Déjenmelo aquí abajito en los comentarios qué tal les está yendo con las respuestas. Comencemos con estos exámenes simplemente con el audio. Recuerden siempre contestar en voz alta. Comencemos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Nombra una rama o parte del gobierno. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos sobre ingresos? ¿Quién fue el primer presidente? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?
Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Muy bien, ¿qué tal les fue? ¿Cuántas preguntas acertaron de este cuestionario? Ahora vamos con el segundo cuestionario. Vamos a revolver un poquito las preguntas y ustedes me dicen cuántas van respondiendo. Hay que concentrarnos y hay que tomarnos el tiempo para responder. Sin nada más que decirles, comencemos con ese segundo cuestionario. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Nombra una rama o parte del gobierno. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Quién fue el primer presidente? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Y por último, dígame cuál es la capital de su estado. Muy bien, ¿qué tal les fue con estos exámenes? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios cuántas preguntas respondieron correctamente. Si te están gustando estos videos, regálame tu like y si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, que esto me ayuda muchísimo para que YouTube recomiende todos estos videos con la gente que está en el mismo proceso que nosotros. Espero que te haya gustado esta práctica y les recuerdo siempre, hay que ser constantes en todo lo que hagamos, porque la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos para el próximo video. Bye.